Tannenbaum, gesungen vom Nebenquartett Edison Rekord. La paz armada es el periodo comprendido entre el fin de la guerra franco-prusiana y el comienzo de la Primera Guerra Mundial. En Europa se vive un momento de prosperidad y excedente económico gracias al colonialismo de las principales potencias. Esto generó que los países más fuertes inicien una gran carrera armamentista, desarrollaron nuevas tecnologías bélicas y se formaron alianzas. Por un lado, se formó la Triple Alianza, compuesta por Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia como países principales, la cual trató de imponerse frente a la Triple Entente, conformada por Rusia, Francia y el Reino Unido. En este conflicto se destinó gran parte del capital a la industria del armamento y al fomento del ejército. Los motivos por los cuales los países mencionados invirtieron capital y tecnología a una fuerte carrera armamentista fueron los siguientes. Se generaron conflictos entre las naciones europeas por una expansión colonial, como fue el caso entre el nuevo imperio alemán bajo la dinastía Hohenzollern y Francia, donde los alemanes salieron victoriosos y quedaron muy bien parados económicamente, ya que los territorios de Alsacia-Lorena eran ricos en minerales. Se origina el concepto de nacionalismo exacerbado, principalmente por Alemania, que sostiene que cada persona pertenecía y debía sentirse parte de una nación. Se libró un enorme conflicto económico de Alemania y el Reino Unido. El conflicto por la posesión de los Balcanes, el triunfo de Prusia en la batalla de Sedan en 1870 frente a Francia y con la captura de Napoleón y sus soldados. La creación del Pacto de los Tres Emperadores, que era un acuerdo de no agresión entre Alemania, el Imperio Austrohúngaro y Rusia. Esto significó una tregua a los conflictos en los Balcanes que enfrentaban a Rusia y el Imperio Austrohúngaro. En 1882 se sumaría el tratado Italia. De esta manera se conformó el acuerdo de la Triple Alianza. Que los demás estados, Italia, pretendía colonizar territorios en África para explotar. Alemania deseaba la zona de Marruecos y es por ello que ejerció una soberanía allí para resistir las presiones de los franceses, que se encontraban en pleno expansionismo en el norte de África. El nacionalismo es una ideología política basada en el principio de que cada nación tiene el derecho a formar su propio Estado. Se caracteriza por el sentimiento de comunidad de un pueblo y por el objetivo que tienen en común de mantener y desarrollar sus costumbres como unidad. La ideología nacionalista surgió como consecuencia de la Revolución Francesa y pronto se esparció por toda Europa, debido a los ideales liberales de la misma. Muchas veces el nacionalismo pone a la nación por encima del individuo. La Gran Guerra fue un conflicto que involucró a un gran número de naciones gracias al nacionalismo y la propaganda militar que mantenía firmes a los soldados en sus respectivos lugares durante tanto tiempo y hacía crecer las filas de los ejércitos. Las dos herramientas más útiles para los estados a la hora de reavivar la llama del sentimiento nacional fueron el servicio militar obligatorio y la escuela. El nacionalismo romántico gira en torno a las ideas de que su pueblo es único e irrepetible. Manifiestan su cultura a través de la religión y las costumbres. El nacionalismo vanaglorioso se basa en el sentimiento de orgullo por parte de la gente que compone la nación. Siempre los partícipes se consideran superiores al resto de las personas. El nacionalismo liberal parte de la voluntad de las personas, que la forman, y el sentimiento de la pertenencia que éstas adquieren al convivir. Los pensadores más importantes del nacionalismo conservador son Fichte y Herder. Ellos afirmaban que la nación presenta rasgos hereditarios que se ven reflejados en la cultura. En Europa, luego de la Primera Guerra Mundial, hubo dos países que quedaron disconformes con su situación tanto económica como territorial, Alemania e Italia. La situación de Italia era particular, porque el país luchó la guerra junto a la Triple Entente, ya que les había sido prometidas las tierras que le correspondían al Imperio Austrohúngaro. Pero al finalizar la guerra, el tratado no pudo cumplirse debido a la disolución del imperio y el nacimiento de nuevos países. Los italianos, rencorosos, llamaron a su participación en la Primera Guerra, la victoria mutilada, ya que habían aportado el triunfo de sus aliados pero no habían sido justamente recompensados. Los italianos no se quedaron callados ante esta situación y en Italia empezó a ganar fuerza entre la gente el nacionalismo.
Esto, sumado a la gran desocupación que se vivía en Europa, dio lugar a que en Italia los partidos de izquierda tomaran protagonismo, donde tuvo sus primeros pasos el caudillo que se encargaría de dar a los italianos una respuesta concreta, Benito Mussolini, quien encabezó luego el movimiento fascista que en 1921 se convertiría en partido. El objetivo de Mussolini era, a través de un orden duro, sacar adelante al país y a su gente. Sin ser el Estado del fascismo, logró interrumpir muchas huelgas a través de la represión. Las clases propietarias lo vieron este orden con buenos ojos. En 1923, Mussolini consideró que era el momento de tomar el poder y se celebró la famosa Marcha sobre Roma. Ya en el poder, Mussolini se encargó de controlar la situación social a través de las facultades que le habían sido otorgadas. Ya no había ciudadanos, sino trabajadores. El plan del fascismo para Italia incluía la idea de la expansión y la imagen de una Italia grande que simule lo que fue el Imperio Romano en su mejor momento. La expansión la buscaron por el norte africano. Il Duce se ocupó de mantener una estrecha relación con el papado, que lo recibió con los brazos abiertos, ya que mantenía el orden y alejaba el comunismo del país. Así Italia incorporó el catolicismo como religión oficial. En Alemania el descontento social era inmenso y la economía no parecía mejorar. El pueblo alemán se sentía controlado por los grandes empresarios judíos que usaban la política alemana para enriquecerse. La derecha avivaba el antisemitismo en el pueblo. Creían que el comunismo había crecido lo suficiente y que había que resolver ese problema. Para eso necesitaban un movimiento que recuperara las tradiciones y la grandeza de la Alemania antigua. Con la caída de la bolsa en 1928, la figura de Hitler tuvo un protagonismo como nunca antes y en su discurso explicaba que los alemanes fueron víctimas del juego de los capitales judíos. Para las clases sociales, con más poder adquisitivo, el nacionalismo de Hitler fue la manera de salvar su capacidad económica. Los grupos de choques del Partido Nacionalista fueron los que permitieron que Hitler llegue a la Cancillería. Estos se encargaban de inundar de inseguridad a las clases medias y altas y de perseguir a los comunistas y zurdos. A cargo de la Cancillería, Hitler cerró el Parlamento y convocó a nuevas elecciones, aunque no consiguió los votos necesarios. A través de astutas medidas, se posicionó como partido único. La ideología nazi apuntó a recuperar la idea de una superioridad racial aria. Sostenía que tanto el comunismo como el capitalismo eran creaciones judías. Unía a los nazis por medio del odio al judío y a través del renacimiento del Reich.